Quiero preguntarte algo que quizás nunca has dicho en voz alta. ¿Alguna vez te preguntaste si alguien murió solo? ¿Si en ese último momento había alguien más ahí con ellos? No el médico, no la enfermera, no la familia que quizás llegó tarde o estaba del otro lado del mundo, sino alguien que no se va, alguien que no abandona. Hay una pregunta que la gente carga en silencio. Una pregunta que no se hace en el velorio porque duele demasiado y que aparece en la madrugada cuando ya no hay nadie con quien hablar. Estaba solo cuando se fue, y debajo de esa pregunta hay otra más profunda, más personal, más aterradora. ¿Estaré solo yo cuando me llegue ese momento? La mayoría de la gente cree que el momento de la muerte es el más solitario de toda la vida, una caída al vacío, un umbral que se cruza sin compañía. Pero la Iglesia Católica guarda una verdad que muy pocos han escuchado completa, y hoy te la voy a explicar. Porque lo que sucede en ese momento exacto va a cambiar cómo lloras, cómo rezas y cómo te preparas para lo que todos vamos a enfrentar algún día. Quédate conmigo. Lo que viene necesitabas escucharlo desde hace mucho tiempo. Sé que hay alguien viendo esto que lleva meses cargando un peso que no sabe cómo nombrar. No es solo tristeza, es algo más complicado que la tristeza sola. Es la mezcla de extrañar a alguien y no saber con certeza dónde está. Es rezar por ellos y no saber si esa oración llega a algún lado o si simplemente se queda flotando en el aire sin destino. Es querer creer que están bien, pero tener miedo de que eso sea solo un consuelo que uno se inventa para no volverse loco de dolor. Alguien aquí perdió a su mamá, a su papá, a un hijo, a un hermano, a alguien que se fue demasiado rápido o demasiado despacio, pero siempre demasiado pronto. Y desde ese día algo en ti cambió, algo en tu forma de rezar, algo en tu forma de ver a Dios, algo en la manera en que entras a la iglesia o en que ya no entras como antes. Hay personas que dejaron de ir a misa porque la muerte de alguien los rompió por dentro, no por rebeldía ni por orgullo, por dolor, por la sensación de que Dios estuvo ausente en el momento en que más lo necesitaban, por la sensación de que el silencio de ese cuarto de hospital era la respuesta de Dios, y esa respuesta era el vacío. Y es muy difícil seguir rezando cuando sientes que nadie te escucha desde el otro lado. Y hay otros que siguen yendo, que siguen poniendo una vela, que siguen pidiendo, pero por dentro llevan una pregunta que nunca se atreven a hacer en voz alta. ¿Por qué se sintió tan solo ese momento? ¿Por qué si Dios es amor, la muerte se siente tan fría? Esa pregunta no es señal de que tu fe está rota, es señal de que amaste a alguien de verdad. El que llora es el que amó, y Dios ve ese llanto. Dios conoce ese miedo mejor de lo que tú mismo lo conoces, y precisamente porque lo conoce, no te dejó sin respuesta. Por eso no te dejó solo, nunca. Y lo que estás a punto de escuchar va a darte un lugar donde poner ese dolor que has cargado sin saber muy bien dónde dejarlo. A veces el peso más difícil no es el de la muerte misma, sino el de la incertidumbre que deja. No saber, no poder verificar, no tener acceso al otro lado para asegurarse de que todo está bien. Y vivir con esa incertidumbre durante meses, a veces durante años, consume una parte de la persona que nadie más ve. La gente de afuera ve que sigues funcionando, sigues trabajando, sigues cuidando a tu familia. Pero por dentro hay algo que no descansa, algo que pregunta siempre, y lo que vas a escuchar hoy está diseñado exactamente para ese lugar, desde que naciste, desde el momento exacto en que tu alma entró en este mundo. Dios te asignó un custodio, no una fuerza abstracta, no una energía cósmica difusa, una persona espiritual real, un ser de luz creado por Dios con un propósito específico, cuya misión personal e irrevocable es cuidarte a ti, solo a ti. El Catecismo, en el número 336, dice exactamente esto, que desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia y la intercesión de los ángeles, desde el comienzo hasta la muerte. No dice hasta que te portes bien, no dice hasta que vayas a misa regularmente, dice hasta la muerte. La misión de tu ángel de la guarda no tiene una cláusula que diga se cancela si el alma se aparta. No funciona así la misericordia de Dios. Cuando eras niño aprendiste la oración al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con el tiempo quizás la dejaste guardada como algo de la infancia, una estampita bonita, una imagen, en la pared del cuarto de los niños, pero eso no es una oración infantil.
Es una declaración teológica profunda sobre el acompañamiento divino que Dios dispuso para cada alma que trae al mundo. Tu ángel de la guarda te conoce, no como uno entre millones, te conoce a ti, conoce tu nombre. Conoce tu historia, conoce tus pecados, conoce tus noches de llanto que nadie más vio, conoce los momentos en que estuviste a punto de soltar la fe y algo te sostuvo sin que supieras por qué. Eso fue custodia, eso fue la presencia activa de alguien asignado a ti que nunca se fue, y esa custodia no termina cuando termina la vida, ahí es donde se intensifica más que en ningún otro momento. Y esto tiene una consecuencia que cambia todo. Cuando alguien que amaste murió, no importa cómo ni cuándo, ese ángel estuvo ahí porque fue asignado desde el nacimiento, porque su misión no depende de la preparación del alma sino de la fidelidad de Dios. Y Dios es siempre fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Quiero que escuches este versículo muy despacio. Lucas 16, versículo 22. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado. No llegó solo tropezando en la oscuridad. Fue llevado. Esa palabra importa. Ese verbo lo cambia todo. Piensa en quién era este hombre. Se llamaba Lázaro, el mendigo de la parábola, y vivía tirado a la puerta del hombre rico, cubierto de llagas, esperando migajas. Nadie lo veía, era invisible para el mundo que pasaba a su lado todos los días. Pero cuando murió, el cielo entero lo vio. Los ángeles no esperaron a que llegara solo, fueron a buscarlo, lo acompañaron, lo sostuvieron en ese paso que ningún ser humano puede acompañar físicamente, y lo llevaron. Con cuidado, con presencia real y activa. Este hombre que no tenía nombre para la sociedad, que no tenía posición ni dinero ni familia que lo reclamara, ese hombre no murió solo. Piensa en la persona que perdiste, que se fue sin que pudieras estar ahí, que se fue de madrugada, que se fue en un instante que nadie anticipó. El mismo Dios que vio a ese pobre tirado en la puerta del rico, vio a tu familiar en ese cuarto. Y si envió ángeles a acompañar a un mendigo desconocido, ¿qué crees que hizo con alguien que lo buscó, con alguien que rezó, con alguien que trató y que llevó su cruz? Escucha esto, el silencio de ese cuarto no era ausencia de Dios, era la presencia de algo que tus ojos no estaban preparados para ver. Déjame explicarte qué hace exactamente tu ángel de la guarda en ese momento final. La tradición de la Iglesia, los santos, los doctores de la fe y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles y el alma nos enseñan algo hermoso y concreto sobre lo que sucede en el instante de la muerte. El ángel de la guarda está presente en el último aliento, no como observador distante, como ministro activo de la misericordia de Dios, que tiene una misión concreta que cumplir en ese momento preciso, una misión para la que fue preparado desde el principio de tu vida y que no se va a detener precisamente ahora. El Salmo 91 lo dice, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, el camino de la enfermedad que no entendiste, el camino de la duda que nadie más sabe que cargaste en silencio, y el último camino, ese que todos vamos a caminar algún día, ese también es tuyo. Y en ese camino también hay custodia divina que no falla. Algunos santos describen al ángel de la guarda en el momento del juicio particular no como acusador que presenta la lista de tus faltas, sino como defensor, como testigo de la misericordia, como el que puede decir ante Dios, este alma te buscó, este alma luchó, este alma cayó, pero también se levantó. No fue perfecta, pero fue tuya, Señor. El ángel no abandonó su puesto cuando pecaste. No se fue cuando dudaste, esperó, intercedió, siguió ahí. El camino más corto y más largo de tu vida, ese último paso, no lo vas a dar sin compañía. Eso lo dispuso Dios, eso no cambia, pero hay algo más que los ángeles hacen en ese momento, algo que la mayoría de los católicos nunca escuchó completo. Quédate, porque esto cambia cómo oras por los que ya se fueron para siempre. Hay algo que muy pocos entienden sobre el trabajo del ángel de la guarda. Su misión no es solo protegerte de los peligros del cuerpo. Su misión es más profunda que eso. Es acompañarte en el proceso de llegar a Dios. Cada momento de tu vida, incluyendo los que más te alejaron de Él, fue un momento en que ese ángel siguió ahí, esperando, intercediendo, sosteniendo un hilo invisible entre tu alma y el cielo. Ese hilo no se cortó, ese hilo es el mismo que va a sostenerte en el momento final. Quiero contarte algo que he visto en mi ministerio sacerdotal.
Hace algunos años acompañé a una familia en las últimas horas de vida de su abuela. Era una señora mayor, de esas que han rezado toda la vida sin hacer escándalo de su fe, su rosario siempre entre los dedos, sus novenas de madrugada cuando la casa estaba dormida, sus oraciones silenciosas en el último banco de la iglesia, donde nadie la notaba, pero ella llevaba a toda su familia delante de Dios sin descanso. Cuando llegué al hospital para darle la unción de enfermos, ya no podía hablar, pero sus dedos seguían moviéndose suavemente sobre las cuentas del rosario, con una fidelidad que venía de décadas de costumbre. Sus labios se movían apenas, sin sonido, como si rezara en un idioma que el cuerpo ya no podía pronunciar en voz alta, pero que el alma todavía conocía. Rezamos juntos, la familia, yo y ella desde donde podía. Y en algún momento, en medio de ese silencio que solo los que han estado en un cuarto así entienden, algo cambió. La habitación se sintió diferente, más pesada y más liviana al mismo tiempo, como si hubiera más presencia que personas visibles en ese espacio. Ella murió poco después, con una paz en el rostro que su hija mayor describió así: Padre, parecía que alguien la estaba esperando, parecía que iba hacia alguien que ya la conocía desde siempre. Yo creo que así fue, no de manera poética, de manera real. Lo que esa familia vivió no fue una ilusión, era acompañamiento verdadero, era la presencia de algo que Dios había enviado desde mucho antes de ese día. Eso no le pasa solo a las abuelas con rosario. Eso es la promesa de Dios para cada alma bautizada, para los que rezaron toda la vida y para los que volvieron en el último tramo, para todos. Lo que más me impactó de esa experiencia no fue solo la paz de esa señora al morir, fue lo que pasó en la familia después. Algo en ellos cambió también, no de manera dramática, pero la manera en que empezaron a rezar por ella, la manera en que empezaron a ofrendar misas, la manera en que hablaban de ella ya no tenía el mismo peso aplastante del duelo sin respuesta. Era duelo, sí, pero era un duelo con dirección, un dolor que sabía hacia dónde mirar. Y eso hace toda la diferencia para el corazón que llora. No vas a morir solo, Dios lo dispuso antes de que nacieras. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Eso es lo que la Escritura muestra con Lázaro. Eso es lo que los santos confirmaron. Nadie que pertenezca a Dios cruza ese umbral sin acompañamiento. Nadie. Y si estás cargando el dolor de alguien que ya se fue, escucha esto. Lo que sientes no va a tener paz completa hasta que tu corazón acepte que Dios estuvo ahí, que no los abandonó, que el momento que a ti te parecía tan vacío y tan frío no lo era. Quiero que repitas esto en voz alta, donde estés. No voy a morir solo. Dios ya lo dispuso. Dilo en serio, no como una frase bonita, como una declaración de fe sobre lo que la Iglesia te enseña y sobre lo que Dios prometió. Pero necesito que te quedes, porque lo que viene va más profundo todavía. La pregunta que no deja dormir es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el alma de alguien que no murió bien preparado? ¿Y qué se supone que debo hacer yo ahora por los que ya se fueron? Eso es lo que viene, y eso cambia cómo rezas por tus difuntos. Para siempre. No puedes cambiar lo que pasó, no puedes volver atrás, pero sí puedes soltar la imagen del cuarto vacío y reemplazarla con lo que la fe te dice que realmente estaba ahí. Y esa sustitución, esa decisión de creer lo que Dios dice por encima de lo que tus ojos vieron, es uno de los actos más valientes de fe que puedes hacer. No tienes que entender todo para creer, solo tienes que decidir confiar en la misericordia de Dios que es más grande que tu dolor. Sé que hay alguien aquí que llegó a este video no por curiosidad teológica, llegaste porque perdiste a alguien y todavía no has encontrado paz con esa pérdida. Tal vez pasaron meses, tal vez pasaron años, pero hay algo en ti que sigue sin cerrarse, una pregunta que no desaparece, una culpa que vuelve, un miedo que no te deja rezar con tranquilidad. Quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. El dolor que no tiene respuesta teológica es un dolor que no sana completamente. Puedes sobrevivir con él. Pero el corazón humano no fue hecho para vivir con preguntas sobre la eternidad sin ninguna respuesta. Y la Iglesia Católica, que ha caminado con el sufrimiento humano durante más de 2000 años, tiene respuestas, no perfectas, no que lo expliquen todo, pero respuestas que dan suficiente luz para que el alma pueda descansar. Lo que viene ahora no es solo doctrina, es medicina para el que llora y no sabe cómo parar.
La misión del ángel de la guarda no termina cuando el cuerpo muere. Escucha esto. La relación entre el ángel de la guarda y el alma que custodia no se disuelve con la muerte. La muerte no es el fracaso de la misión del ángel. La muerte es la culminación de ella. Es el momento para el que fue enviado desde el principio. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores, enviados para servicio. Ese servicio no tiene fecha de expiración que coincida con el último aliento. La Iglesia enseña la existencia del purgatorio, y sé que ese es un tema que genera incomodidad para algunos, pero escúchame desde la misericordia. El purgatorio no es castigo, es purificación. Es el amor de Dios terminando de limpiar lo que el alma no pudo soltar en vida. Y en ese proceso el alma no está sola. El ángel que la acompañó mientras vivía no la abandona en el camino hacia Dios. El ángel continúa su misión. El alma de tu ser querido no está sola. El mismo ángel que lo cuidó en vida lo acompaña ahora. Eso no es invención piadosa, fluye de la fe constante de la Iglesia, de los santos, de la tradición que ha sostenido a los que lloran por sus muertos durante siglos, y conecta directamente con algo que necesitas saber. Tus oraciones por ellos llegan. Llegan de verdad, no se pierden. La Iglesia enseña que podemos orar por los difuntos, que esa oración tiene poder real, que la comunión de los santos, esa unión viva entre los que ya están con Dios, los que están en camino y los que todavía vivimos aquí, no es solo una idea bonita del credo, es una realidad espiritual concreta que opera desde los primeros siglos de la Iglesia. El rosario que rezas por tu mamá llega, la misa que ofreces por tu papá llega. La novena que haces por tu hermano llega, porque Dios creó un camino para que el amor de los que vivimos alcance a los que ya partieron. Piensa en esa abuela que rezó toda su vida por sus hijos sin que ellos lo supieran la mayoría de las veces, que se levantaba de madrugada a rezar el rosario en silencio, que iba a misa entre semana y ofrecía esa misa por cada uno de sus hijos por nombre, que intercedía sin descanso y sin quejarse, sin pedir reconocimiento de nadie. Esa abuela se fue. Pero sus oraciones no murieron con ella, siguen obrando, porque el amor que la movía a rezar era el amor de Dios actuando a través de ella, y el amor de Dios no tiene fecha de vencimiento, y ahora eres tú el que reza por ella. Y esa oración también llega. No dejaste de quererla cuando murió, Dios tampoco. Conozco a una mujer que perdió a su esposo de manera repentina, un infarto sin aviso, sin despedida. Se quedó con todo lo no dicho y con la pregunta más pesada, ¿estará bien? Durante meses vivió paralizada por esa pregunta, hasta que alguien la animó a no dejar de rezar por él, a ofrecer misas con su nombre, a confiar en que la misericordia de Dios era más grande que lo que ella podía calcular desde el dolor. Me dijo tiempo después, Padre, no hubo ninguna señal dramática, solo una mañana desperté y algo adentro de mí estaba diferente, como si finalmente pudiera respirar, como si la oración hubiera hecho algo que yo no podía ver pero que Dios sí estaba haciendo. Eso es la comunión de los santos operando en lo cotidiano. Eso es la misericordia de Dios respondiendo al amor de los que rezan sin ver. Hay algo que necesito que entiendas sobre la oración por los difuntos. No la hagas desde el miedo de que no sean salvos. Hazla desde el amor de quien quiere que lleguen al lugar para el que fueron creados. La oración que nace del miedo se agota. La oración que nace del amor puede sostenerse durante años. Y esa oración, hecha desde el amor, sostenida en la fe, alcanza a los que ya se fueron de una manera que tú no puedes medir pero que Dios sí puede usar. Y cuando rezas por ellos, no estás solo en esa intercesión. El ángel de la guarda de tu ser querido también intercede. La Iglesia entera intercede. Eres parte de algo más grande que tú mismo cuando rezas por tus difuntos. Eres parte del amor de Dios que no tiene fronteras ni límite de tiempo, que alcanza a los que ya se fueron tanto como a los que todavía estamos aquí. Pero hay algo que le roba la paz a mucha gente. Necesito nombrarlo. Hay alguien aquí que está cargando una culpa que el enemigo convirtió en tormento. Una culpa que no te la dio Dios, pero que llevas años sosteniendo. Y necesito que escuches lo que viene. La culpa dice, pero es que no murió. Bien, no estaba en gracia, no se había confesado en años, se había alejado de la iglesia, murió con cosas sin resolver.
y debajo de esa culpa hay una sentencia que ni siquiera Dios te dio, entonces no está bien, entonces se perdió. Escúchame bien, tú no eres el juez de tu familiar, eres el intercesor. Hay una diferencia enorme entre esas dos posiciones. Solo Dios conoce el último momento de un alma, y la Escritura nos da una muestra de lo que Dios puede hacer en ese instante. El ladrón en la cruz. Lucas 23, versículo 43. Un hombre sin historial de santidad, sin confesión, sin preparación espiritual. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios puede actuar en un instante, en el último instante, con una misericordia que supera todo lo que tú puedes calcular. Tu trabajo no es saber dónde está tu familiar, tu trabajo es rezar para que la misericordia de Dios siga actuando. Esa es tu misión, no el veredicto. La intercesión. El enemigo usa el dolor del luto para abrir una puerta de tormento. Te hace girar en círculos alrededor de preguntas que no puedes responder. No le des esa puerta, ciérrala con fe, empieza a interceder en lugar de sentenciar. Entonces, ¿qué haces tú ahora con todo esto que acabas de escuchar? Primero, renueva tu relación con tu ángel de la guarda, no como nostalgia de la infancia, como un adulto que entiende que tiene un acompañante espiritual real, activo, presente en este momento, que lleva cuidándote toda la vida y que va a estar contigo en el momento más importante de tu existencia. Háblale, no hace falta que sea una oración larga ni elaborada. Puede ser tan simple como: ángel de mi guarda, gracias por no haberme abandonado. Pide a Dios por mí hoy. Acompáñame en lo que me falta de camino. Eso es suficiente, eso es real. Segundo, empieza a orar por tus difuntos de manera específica, por nombre, con regularidad, no con angustia, con confianza de quien sabe que Dios recibe esa oración. Ofrece una misa por ellos, reza un rosario con su nombre en cada misterio, haz una novena por el eterno descanso de su alma. Esas oraciones son actos de amor que le dicen a Dios: yo confío en tu misericordia para ellos. Tercero, prepárate tú. Prepararse para la muerte es uno de los actos más profundamente espirituales que puede hacer un ser humano. Ve a confesarte, recibe la Eucaristía con conciencia, vive en estado de gracia no por miedo sino porque así el alma está lista, abierta al amor de Dios en cualquier momento. No tengas miedo de la muerte, prepárate para ella con seriedad y con paz. Quiero que hagas algo ahora mismo. Rezale a tu ángel de la guarda por alguien que ya se fue. Dile: ángel santo, acompáñalo ante el Señor. Intercede por su alma, llévalo más cerca de Dios. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien quieres rezar hoy, que seamos comunidad rezando por nuestros muertos. Si esto te está llegando al corazón, pon una mano en el pecho ahora mismo, porque lo que viene es lo que necesitabas escuchar desde hace tiempo. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por lo más pequeño. Una oración de 3 frases antes de dormir, una vela encendida un domingo, una misa ofrecida una vez al mes. El camino de la oración no exige que lo hagas todo perfecto desde el primer día. Exige que lo empieces, exige que le des a Dios algo con lo que trabajar. Y Dios, fiel como siempre, va a tomar eso pequeño y lo va a hacer más de lo que tú podrías imaginar. Fuiste creado para ser acompañado hasta el final. Eso no es poesía, es promesa de Dios. No morirás solo, y el ser querido que ya se fue no lo hizo solo tampoco. Eso es lo que la Escritura dice, eso es lo que la Iglesia enseña, eso es lo que Dios dispuso desde antes de que nacieras. El Dios que contó los cabellos de tu cabeza, que conoce tu nombre, que te siguió en tus peores momentos sin apartarse. Ese Dios no se ausenta en el último, no llega tarde, no se olvida de lo que prometió. Lázaro el mendigo fue llevado por los ángeles, fue llevado, con cuidado, con presencia, con la autoridad de alguien que tenía una misión y la cumplió. Tú también serás llevado. El ángel que lleva cuidándote desde que naciste tiene una misión que todavía no ha terminado. Y cuando llegue ese día Él va a estar ahí, como ministro activo de la misericordia de Dios que va a presentar tu alma delante del Padre. Y el Padre va a ver a un hijo, a una hija, a alguien que luchó y que cayó y que se levantó y que buscó y que volvió a creer. A alguien amado desde antes del principio. Eso eres tú delante de Dios. No lo olvides nunca. Quédate conmigo un momento más. Lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos dicho. Quiero orar por ti, no como cierre formal,
Como sacerdote que entiende que hay personas escuchando esto que necesitan que alguien las ponga delante de Dios ahora mismo, porque Dios está aquí, y este es el momento. Si puedes, cierra los ojos, pon las manos sobre tu corazón, y recibe esta oración. Señor Dios, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, hoy vengo delante de ti por cada persona que está escuchando estas palabras, por el que lleva meses cargando el duelo de alguien que se fue y todavía no encontró paz, por el que no sabe cómo dejar de pensar en si esa persona llegó bien, por el que tiene miedo de su propia muerte y nunca lo ha dicho en voz alta, por el que está viendo a un ser querido declinar y siente que el tiempo se acorta. Señor, por los que perdieron a alguien sin despedida, por los que cargaron culpa que no les pertenecía, por los que creyeron que ese momento fue solitario, cuando en realidad tú estabas ahí, enviando a tus ángeles, siendo fiel aunque nadie lo pudiera ver. Te pido por las almas de todos los difuntos que hoy fueron recordados aquí, que tu misericordia alcance a cada uno de ellos, que el ángel que los acompañó en vida los siga acompañando en el camino hacia ti, que tu amor sea más grande que todo lo que les faltó, que todo lo que cargaron, que todo lo que no pudieron resolver antes de partir. Y te pido por los que todavía vivimos, que no tengamos miedo, que nos preparemos con sabiduría y con paz, que cuando llegue nuestro momento, lo encontremos confiados en tu misericordia que es más grande que todo lo que somos, que cada persona que escuchó estas palabras sepa hoy, no estoy solo, Dios me ve, mi ángel está aquí. Y cuando llegue mi momento, seré llevado, no abandonado. Di esto conmigo. Señor, confío en que no estoy solo, confío en que los que amé no están solos, confío en tu misericordia para mí y para ellos. Amén. Sigue rezando, sigue confiando. El Señor sigue obrando, incluso en lo que no puedes ver. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado con los que amas ni con los que ya se fueron. Y la próxima vez que rezas por alguien que ya partió, recuerda, esa oración tiene destino, tiene compañía, tiene un ángel que la lleva. En el próximo mensaje te voy a hablar de algo que quizás también has sentido en silencio, pero que nunca has podido nombrar. Algo que muchos católicos experimentan sin saber cómo interpretar lo que les pasa. Quédate cerca, lo que viene también lo vas a necesitar escuchar.